Día hipernoticioso. Vamos a conversar en minutos con la ex procuradora Katherine Ampuero, por supuesto, sobre el caso de Alejandro Toledo, detenido en Estados Unidos. Antes nos vamos a enlazar con el gobernador de Cajamarca y el presidente, además de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, Mesías Guevara, a quien le damos las gracias por este enlace. ¿Cómo está, Mesías? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Muy buenas noches. Un saludo por entre medio para todo el pueblo peruano en general. Cuéntenos, por favor, cómo va evolucionando el debate en torno al proyecto Tía María. El señor gobernador de Arequipa, Cáceres Yica, ha sido, bueno, le ha dado un plazo de 72 horas al presidente de la República para retirar, suspender, cancelar la licencia de construcción que se le dio a la empresa Southern para la realización de este proyecto. ¿La Asamblea tiene una posición unánime al respecto? Bueno, los gobernadores hemos llegado a un entendimiento, hemos emitido un pronunciamiento público en la que nosotros invocamos a las diversas personalidades y actores que están en torno a este proyecto minero, que en primer lugar privilegien el diálogo y que todos se junten en una mesa para que en esa mesa puedan dar a conocer sus argumentos. Si el señor gobernador de Arequipa y ciertos sectores de la población consideran que el proyecto Tía María es inconveniente para el desarrollo y que generaría cierta contaminación, eso que lo digan en la mesa. Por eso nosotros vamos a seguir invocando a todos los actores que el diálogo sea privilegiado, pero con transparencia y resultados. Usted está al frente de una región donde, por supuesto, la actividad minera también pues genera un grado de controversia muy importante, ¿no?, de un lado y del otro. ¿Qué nos puede decir a propósito del proyecto Tía María y cómo se ha preparado hasta ahora con respecto, bueno, al nuevo estudio de impacto ambiental, a los argumentos de la empresa que se supone, pues, señala que se va a usar una planta de desalinización, que se van a dar, en fin, toda la discusión en torno al canon, lo que hoy mismo la ex gobernadora regional Yamila Osorio, en los diálogos de CONFIEP, manifestaba pues una opinión muy distinta a Cáceres Yica. Me imagino que usted nos puede, digamos, brindar también una opinión interesante al respecto. Bueno, en primer lugar, el proyecto Tía María tiene grandes retos, grandes desafíos y asimismo también con cumplimientos. En el entendido de que este proyecto no es nuevo, ya viene hace más de 10 años, desde el presidente o expresidente Alan García Pérez, el expresidente Ollantumala, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, donde se han asumido diversos compromisos que lamentablemente no se han cumplido y eso viene generando desconfianza. El gran reto que existe en nuestro país en torno a los diversos proyectos extractivos, de manera particular la minería, es que debemos de recuperar la confianza, pero esa confianza en el entendido de que debemos actuar con transparencia y con resultados, como luego reiterar, ahí en el caso de Arequipa, tiene que también clarificarse si se han levantado las observaciones de la UNOF que se hicieron en su momento y por lo tanto ese desafío creo yo que debemos hacer todos los peruanos para que haya transparencia y por supuesto confianza. Si no hay confianza no habrá licencia social. Siempre una relación compleja entre minería, agricultura, pobreza, canon. Algunos, pues, por supuesto, señalan que la minería finalmente no ha traído beneficios, ¿no?, a las comunidades. Otros dicen que la corrupción también, en el caso de los gobiernos locales y regionales, ha jugado un papel. ¿Se puede alcanzar un equilibrio? Ahora, repito, que usted está al frente de una región que de alguna manera también ha sido el epicentro de esta discusión en nuestro país. Bueno, por experiencias propias que hemos vivido en mi región de Cajamarca, no solamente en torno al proyecto Congas, sino a otros proyectos también, donde ahí hay una gran confianza también, y es por eso que por experiencia vivida, hace unos años atrás, nosotros hemos sufrido, digamos, pérdidas de hermanos cajamarquinos, lo cual nosotros invocamos al diálogo para que no haya, en primer lugar, los conflictos, para que no haya sangre derramada en estos últimos años, y por lo tanto lo que hay que hacer es resolver muchas incógnitas, muchos, desafíos que hay que ver. Por ejemplo, en nuestro concepto, el modelo minero ha llegado en una obsolescencia, ya es obsoleto,
procedimiento es caduco y debe corregirse. Enrique, si las protestas surgen, los conflictos surgen, es porque algo malo estamos haciendo, como Estado, como gobierno. Y la verdad que yo no veo que nadie desde el Congreso o del Gobierno Nacional le pongan, como quien se dice, el cascabel al gato para corregir. Los conflictos surgen porque algo malo está sucediendo y nadie quiere entender eso y nadie quiere corregirlo. Para resumir y terminar, ¿qué es lo que habría que corregir? Bueno, por ejemplo, el tema relacionado con el comportamiento de las empresas mineras, habría que pedirles que el mismo comportamiento que tienen en su país de origen la tengan acá en nuestro país, y que ya dejen de lado ese discurso que dice la famosa permisología o la tramitología, por lo cual simplemente busca relajar los estándares internacionales, y por otro lado el cumplimiento de lo que significa esas promesas que se hacen en los pueblos, y por otro lado hacer que el beneficio llegue a todos los más humildes. Por ejemplo, en las regiones donde están las empresas mineras, los grandes yacimientos mineros, simplemente existe una relación inversa en relación a la riqueza. Qué curioso, donde hay minería hay pobreza. Pero otros dirían, gobernador, que hubo unos números que se publicaron hasta hace poco, me parece que del Instituto Peruano de Economía, que señalaban que en Cajamarca, por ejemplo, la clase media iba creciendo exponencialmente hasta el año 2009, donde, en fin, bueno, tienes lo que ocurre ya luego con Conga y se frena la actividad minera, y Anacocha, que también, por supuesto, ha tenido una relación controversial. ¿Usted diría que, en todo caso, la actividad minera en su momento no generó ninguna mejora en el caso de su región? Lo que pasa es que fíjate que si tú analizas todo lo que es el gasto de que hacen las empresas mineras en torno a las áreas de influencia, por supuesto que generan movimiento en lo que significa bienes y servicios, pero que no son propios de la región. Por eso nosotros le invocamos a todos los actores productivos para que se reactive las economías en torno a la agricultura, en torno a la ganadería. En Cajamarca, de manera particular, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que, incluso hemos lanzado un eslogan: cómprale a Cajamarca, cómprale su leche, cómprale su ganado, cómprale su carne, cómprale sus granos, cómprale su palta, cómprale su café. Y por lo tanto, eso sí significaría dinamizar la economía. Pero claro, si tú en torno a un yacimiento minero te dedicas a comprar fierro, cemento, ladrillos, algo que no se produce en la región, al final estás dinamizando la economía de otras regiones, pero no se está dinamizando las regiones ni en sí mismas ni los productores locales. Hay que ver la microeconomía, no solamente la macroeconomía. Muy bien, muchas gracias, Mesías Guevara, por esta intervención, gracias por atendernos. Vamos ahora sí a ir a una pausa y regresamos con la ex procuradora abogada Catherine Ampuero. No se muevan. La ex procuradora Catherine Ampuero nos acompaña para entender el caso del expresidente Alejandro Toledo, hoy detenido en los Estados Unidos. Buenas noches, doctora Ampuero, gracias por estar con nosotros. A ver, yo tenía entendido que habían dos procesos de extradición, pero por lo que entiendo, el segundo que ha presentado Rafael Vela, ese todavía está en el Poder Judicial. Temía que hubiera cierta confusión, pero el hecho es que este es el pedido de extradición que había gestionado Hamilton Castro, ¿verdad? Sí. El ex fiscal del equipo especial. Lo que hemos visto el día de hoy, esta detención preliminar del señor Alejandro Toledo, prófugo de la justicia peruana en los Estados Unidos, es producto de un pedido de extradición que nació en diciembre del año 2017 por el equipo especial del caso Lava Jato, en ese entonces liderado por el fiscal provincial Hamilton Castro. ¿Cuáles son los hechos que son materia y que han sustentado este pedido de extradición? Es por el caso Lava Jato. Específicamente la investigación en torno a la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, en donde Odebrecht y Barata, su principal funcionario de Odebrecht en el Perú, deciden acogerse a un proceso de colaboración eficaz y van brindando información de quiénes habrían sido los funcionarios públicos a quienes habrían pagado coimas para ellos beneficiarse con las grandes obras en el Perú. Entonces ahí dijeron ellos que negociaron un pago de coimas con Alejandro Toledo por la suma de $35 millones. Y recordemos que esto sale del
incluso el acuerdo con el Departamento de Justicia. O sea, el caso Toledo es casi que el primero que Brasil acepta en el tema peruano, ¿no? Sí, sí. Ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde digamos fue el primer acuerdo de colaboración eficaz de la empresa corrupta Odebrecht, es ahí donde ellos reconocen pagos de coimas en distintos países y en respecto del Perú hacen este reconocimiento del pago de coimas a la IRSA. Entonces, este es uno de los primeros casos que se destapan a inicios del año 2017 y producto de los actos de corroboración en la información dada por la empresa corrupta Odebrecht al entonces fiscal Hamilton Castro, el fiscal dispone un pedido de prisión preventiva en contra de Alejandro Toledo, el cual es declarado fundado por el Poder Judicial. El juez Concepción Carguancho declara fundado este pedido de prisión preventiva, pero obviamente este pedido esta orden no se puede ejecutar, porque ya días antes Alejandro Toledo ya se había fugado del país. ¿Lo dejaron salir a Alejandro Toledo? ¿Hubo críticas en ese momento? ¿Se demoró la fiscalía? Yo creo que al tener la noticia de parte de la empresa Odebrecht que había pagado coimas, creo que obviamente ahí se abre una etapa de corroboración. Pero cuando tú ya tienes esa noticia criminal tan grave, puedes disponer de actos que van a permitirte asegurar la presencia de salida del país. Exacto. No era necesario una prisión preventiva porque no había todavía elementos que corroboren esa versión y que no iban a fundamentar adecuadamente un pedido de prisión preventiva, que es una medida cautelar muy gravosa para la libertad de una persona. Pero sí un pedido pues, de impedimento de salida del país, como ahora está sufriendo, por ejemplo, Castañeda. Recordábamos en el caso fuera de cámaras, este caso viene del 2014. En realidad es una novela contada al revés, porque comienza por el caso Ecoteva, aparecen todas estas propiedades y estos pagos fabulosos de Toledo, y claro, es toda esta historia, ¿no? Primero la suegra con el holocausto, ¿no? Luego el señor Maiman, que estaba en bancarrota en Israel, a pesar de ser pues hiper rico, ¿no? Pero estaba en bancarrota por situaciones geopolíticas, y en ese momento, coincidencia, le da plata a Toledo para que invierta, ¿no? O sea, eran unas versiones pues desopilantes, y esto se conecta luego evidentemente con el origen del dinero, ¿verdad? Entonces, el caso Lava Jato genera esta prisión preventiva y el pedido de extradición para Alejandro Toledo. Pero de manera paralela y ya con muchos años de anterioridad, como bien lo has recordado, nació el caso Ecoteva. Por una denuncia realizada por la Procuraduría de Lavado de Activos. Entonces, en ese caso estaba la doctora Julia Príncipe a cargo de esta Procuraduría, donde pues sale que Alejandro Toledo había adquirido una serie de inmuebles, de los cuales no pudo justificar la procedencia de ese dinero para adquirir estos inmuebles, ¿no? Entonces ahí nace esta investigación por Ecoteva por el delito de lavado de activos, ¿no? Donde las evidencias o los indicios decían que era delito de corrupción de funcionarios, que finalmente se llegó, digamos, a acreditar o verse con mayores elementos de convicción que era así, producto de actos de corrupción, cuando sale el caso Lava Jato. Y como tú bien lo señalas, la historia empezó al revés. Primero el caso Ecoteva, diciendo, mira, todos estos bienes que te has comprado, y después nace el caso Lava Jato diciendo, este es el origen de ese dinero, un dinero totalmente ilícito, de procedencia pues sucia, como un dinero mal habido, ¿verdad? Esto por el caso Ecoteva, que actualmente ya cuenta con una acusación fiscal de 26 años, 8 meses, me parece, para Alejandro Toledo, por el delito de lavado de activos. Recién se va a formar el cuaderno de extradición. Hay otro cuaderno de extradición. No, o sea, recién lo van a pedir. ¿Por qué? Porque entiendo que dentro de la estrategia que está utilizando el fiscal Rafael Vela, están esperando que la colaboración eficaz de Joseph Maiman, quien habría prestado pues sus cuentas bancarias para recibir este dinero de Odebrecht y OAS también, Camargo y Correa, ya ha sido presentado al Poder Judicial para que sea aprobado. El juez Concepción Carguancho ya ha señalado fecha de la audiencia para ver el tema de la colaboración eficaz de Maiman para este viernes, viernes 22, me parece, ¿no? Entonces, ya una vez homologado por el Poder Judicial, es decir, aprobado este acuerdo de colaboración de Maiman,
va a sustentar con mayores pruebas, con mayores elementos de convicción, el nuevo pedido de extradición por el caso Ecoteva. Pero ¿Es eso necesario un nuevo pedido de extradición? son... Si ya está corriendo uno donde la historia es básicamente la misma. Yo sé que son dos procesos, Sí, pero... la historia es la misma, pero cuando el gobierno de Estados Unidos o las autoridades de Estados Unidos que declaren procedente la extradición, porque creo que va a ser así, solamente van a autorizar que aquí en el Perú se le pueda juzgar por el caso Lava Jato, Lo que solo pasó con delitos Fujimori. de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos, pero solo por lo interoceánica. Ya. Por eso es que también tiene que seguir su trámite el otro pedido de Que extradición por el incluye caso Ecoteva. que incluye que el segundo pedido, en el primero solo es colusión, tráfico de influencias y lavado de activos. Ok, ¿y el segundo incluye? El segundo es solo lavado de activos, Ok. ¿no? Solo lavado de activos. Pero es más sólido en términos de lavados de activos el segundo. Sí, porque digamos que ya cuenta con una acusación Ya. fiscal, es una etapa más adelantada del proceso, donde ya existe pues la versión no solamente de Barata, sino también la de Joseph Ahora, Weimann, Weimann ¿no? corroboró finalmente lo que Castro había encontrado en un principio, que era que la coima superaba efectivamente los 30 y pico millones de dólares, 31 millones de dólares me parece, que no fue lo que dijo la empresa al principio. No, no lo empresa reconoció. Inicialmente dijeron que 20, habían concertado en 35, pero finalmente solo pagaron 20. Así es. Ya con las Así otras es. versiones ya reconocieron pues que fueron muchos más los millones de dólares. Ay, aquí que de todos pagaron, ¿no? modos pareciera una actitud permanente de ir recortando, ¿no? Sus números. Ahora con lo que vemos pasa con es el que caso gasoducto, me refiero. trata de hacer encajar sus versiones a la documentación que va apareciendo, ¿no? Entonces tratan de que las piezas encajen para que se vaya formando el rompecabezas, ¿no? Que Lo más probable es que a Toledo le den fianza. es lo más probable. Es lo usual Es lo en la más probable. justicia estadounidense. Exactamente. Tenemos que tener en ¿Cómo claro... es el sistema ahí en términos de el juez que no hemos conocido al juez que ha admitido este pedido, pero cómo es el proceso de aquí en adelante? Lo que tenemos que tener en claro, la ciudadanía, no es que ya van a resolver la extradición de aquí a una semana o a un mes. Probablemente esto tarde un año, quizás, ¿no? Entonces, lo que viene acá es que en esta audiencia que se va a llevar a cabo el día viernes van a fijar una caución y el proceso de extradición, ya verse el tema judicial, o sea, la revisión ya de los elementos de convicción, que forman parte, estos más o menos 6.000 folios que forman parte del pedido de extradición, se va a hacer con Alejandro Toledo en libertad, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en claro, porque yo no creo que para él sea un problema el monto de la caución que le vayan a fijar el día viernes. O sea, de hecho que él la va a pagar para poder afrontar todo este proceso que se viene en libertad, hasta que finalmente tengamos una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses. Y quería hacer hincapié en el argumento de defensa de La los persecución abogados. política. Exactamente. Yo le quiero pedir que la persecución política la persigamos después de la pausa. Vamos a ir a una pausa. Me acompañan acá, vamos a ir a una pausa y regresamos con Catherine Ambrose. A ver si estos 5 minutitos con la ex procuradora Catherine Ampuero nos alcanza para resolver dos cuestiones. Una es la de la persecución política a la que Toledo va a aludir, sin duda, ¿no? Él va a decir, soy un perseguido político, va a ir obviamente desde su origen, lo que ya sabemos, la vieja historia, ¿no?, de Toledo. Yo no sé muy bien cómo va a poder probar que un gobierno como este lo persigue políticamente él, cuando en realidad Sí. todos los políticos han pasado, digamos, por la guadaña judicial, ¿no? Pero Todas las personas que están ahora sujetas, digamos, a una medida cautelar como es una prisión preventiva, ya hemos escuchado este argumento de defensa antes, lo hemos escuchado de PPK, lo hemos escuchado de Susana Villarán, lo escuchamos de Keiko Fujimori, lo escuchamos de varias personas, ¿no? Incluso lo hemos escuchado de Inostroza recientemente cuando trató de impedir su extradición y las autoridades españolas han descartado este argumento de persecución
persecución política. Y ojo, que en el caso de Inostroza Pariachi, creo que las declaraciones de autoridades políticas como del presidente de la República, como el ministro de Justicia han sido mucho más fuertes. En todo caso, aquí solicitar a estas autoridades que sean un poco más cautelosos para no entorpecer. Claro que sí, hay que dejar que la justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público hagan su trabajo de una manera independiente, de una manera autónoma, y obviamente las autoridades, en este caso las norteamericanas, para que no malinterpreten este tipo de declaraciones que tienen, digamos, desde el Poder Ejecutivo. Añadiría que es una buena oportunidad de pedagogía democrática e institucional, porque siempre el acto reflejo del político va a ser, bueno, se va a interpretar que yo, papá gobierno, soy el que de alguna manera extradito a todas estas personas o llevo a la cárcel, ¿no? Cuando evidentemente hay un poder judicial autónomo, hay una fiscalía de la nación y demás. Siempre existe esa tentación. Así que es bueno tomar distancia precisamente y decir, bueno, acá los poderes del Estado hacen su trabajo. Sí, porque al final este tipo de declaraciones lo que hacen es perjudicar el proceso de extradición. Aquí lo que van a hacer las autoridades norteamericanas es revisar esos 6.000 folios, a ver si existen los suficientes elementos de convicción que vinculan a esta persona con el delito que se les está imputando, ¿no? 2 minutos. El tema gasoducto. Entonces, lo que ha pasado, claro, esto evidentemente nos lleva la atención a otro lado, pero con el tema gasoducto es aparentemente hay coimas no reconocidas. En el caso del gasoducto, Odebrecht sí pretende cobrarle al Estado $1.000 millones por la inversión realizada hasta ahora. Hay una cláusula anticorrupción y además esto se complica con la demanda de Odebrecht de que el Estado le devuelva 500 millones y pico de la venta de Chaclla, de la hidroeléctrica. Entonces se dice que este acuerdo de colaboración eficaz falló por ahí, cojea. Si finalmente el caso gasoducto se incorpora al acuerdo de colaboración eficaz, como lo ha dicho el señor Vela, el problema, creo yo, es que le estarías perdonando la falla. Más allá de las críticas que podamos tener al acuerdo, considerando el poco tiempo que nos queda, aquí lo importante es de que esta empresa, acorralada por las pruebas y que en un inicio él no solamente ocultó, sino también mintió a la justicia Odebrecht, porque siempre señaló de que en el tema del gasoducto no hubieron coimas, no hubo nada irregular, todo fue lícito, fue una obra totalmente honesta, un proceso totalmente regular, ¿verdad? Acá lo importante es que con este reconocimiento de culpabilidad que ya el fiscal Rafael Vela ha anunciado que ha hecho la empresa, con esto inmediatamente lo que tiene que hacer el Ejecutivo es activar esa cláusula anticorrupción, porque eso es beneficioso para todos los peruanos y creo que todos estamos de acuerdo en eso, independientemente de nuestras críticas o no a favor o en contra del acuerdo. Como peruanos todos hay que unirnos y exigir la activación de esta cláusula anticorrupción y que además está vigente. Está vigente y que además nos va a dar una posición distinta frente a la demanda de arbitraje internacional que ya ha interpuesto la empresa Enagás en contra del Estado peruano. Muy ¿no? Entonces nos va a dar una buena alternativa de éxito frente a esta demanda internacional en donde no vamos a tener que pagarle nada a Odebrecht. Estamos hablando de $1.000 millones. Gracias, Catherine Ampuero, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes también por premiarnos con su preferencia. Sigan con Lucho Trizano, la información deportiva, modo Panamericanos. Nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.